con lo que dijo el ministro Medina Mora y ahora el ministro Fernando Franco, y es cómo se conceptualiza el derecho de réplica. El proyecto, y de acuerdo a lo que nos explicó ahora el ministro ponente, le da al derecho de réplica una connotación exclusivamente colectiva y como un complemento del derecho a la libertad de expresión, y nunca como un derecho que puede generar un obstáculo o un límite a la libertad de expresión. Yo creo que de la doble vertiente de la libertad de expresión, la colectiva, que implica esta necesidad que tiene la sociedad de que en el debate de las ideas se fortalezca la democracia a través precisamente de este mercado de las ideas, como se le ha llamado, y que en esto todos tenemos interés en que haya el mayor número de ideas y el debate más profundo y robusto que se pueda, pero también hay otra vertiente del derecho de libertad de expresión, que es esa vertiente individual de todos aquellos tenemos para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planteamientos. Y me parece que el derecho de réplica no tiene que ver solo con la versión colectivo-social del derecho de libertad de expresión. Decir el derecho de réplica siempre actúa como un complemento para que la sociedad esté enterada del mayor número de ideas, es cierto en la dimensión colectiva o social de la libertad de expresión, pero me parece que no siempre lo es en la libertad de libertad de expresión a nivel en su vertiente individual, y creo que aquí también juega el derecho de réplica, porque si bien es cierto que el derecho de réplica no tiene una función de reparadora, para eso hay otros procedimientos, sí tiene una función de aclarar aquellas informaciones falsas o inexactas que afectan el honor, el prestigio, el buen nombre de alguna persona. Creo que esta dimensión no se puede obviar, y me parece también que al hacerse este planteamiento, la libertad de expresión en su vertiente individual de aquel productor de contenido, ya sea un medio tradicional o cualquier otro medio de que se trate, va a generarse o se le va a generar una limitación o una molestia legítima, por supuesto, en su libertad de expresión, porque tendrá que dedicar tiempo aire o páginas de su medio o espacio en su sistema de comunicación precisamente para contener esa réplica, de tal suerte que a mí me parece que desde una óptica el derecho de réplica es también un derecho fundamental, y lo que hay que hacer, y creo que es de hecho lo que estamos haciendo en el proyecto y estaremos haciendo en esta sesión, es una ponderación precisamente hasta qué punto este derecho de réplica es legítimo, en qué casos y en qué casos no lo es. Obviamente que al final del día la ponderación entre derechos, como lo sostiene la doctrina más autorizada, es difícil verse en abstracto, siempre se tiene que ver en concreto en casos específicos, y es un hecho también, al menos para mí, que en este caso de conflicto y de ponderación debe tener una mayor protección el derecho de libertad de expresión frente a su complemento, que es el derecho de réplica. De tal suerte que yo aquí haría un voto concurrente. Me parece que el derecho de réplica no es solo un complemento, sino también puede ser un derecho que en un momento dado se opone y que se requiere hacer precisamente esta ponderación, y esta ponderación, reitero, desde mi punto de vista, generando siempre una mayor jerarquía de privilegiar la libertad de expresión en su vertiente colectiva e individual, pero en su fase, digamos, tradicional o primaria frente al derecho de rectificación. Fuera de esto, yo estoy a favor del proyecto en la parte que ha sometido a consideración el ministro ponente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En principio, aclarar que yo fui de los que expresaron que en este caso no había legitimación de los partidos políticos accionantes, así es que me pronunciaré respecto a los temas de fondo, obligado por la mayoría en ese aspecto.
Yo me sumo también al reconocimiento al señor ministro Lainez, el ponente, y a su equipo de trabajo por el proyecto que ha sometido a nuestra consideración. Y de manera muy breve respecto de este punto diría que comparto el sentido del proyecto, estoy de acuerdo con su conclusión, pero como siempre sucede, en este caso hay, digamos, un estudio introductorio, un tanto doctrinario, un tanto con referencias académicas, y creo que eso genera algunas diferencias en cuanto a las posiciones de los integrantes de ese tribunal. Yo comparto y creo que es adecuada la respuesta que se da a los conceptos de invalidez concretos, los argumentos que se utilizan para hacerlo, y por lo tanto yo me separaría de todo este estudio introductorio que corre del párrafo 27 al 50 del proyecto. Solo me quedaría con la respuesta concreta a los planteamientos de invalidez, y en ese sentido estoy de acuerdo en este punto con el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor ministro presidente. Yo también quiero felicitar al ministro Lainez por la metodología y el análisis tan cuidadoso que realizó sobre este tema tan discutible que se nos presenta el día de hoy. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y ahí con algunas de las consideraciones. Me separaría en el sentido de que el derecho de réplica sea un complemento de la libertad de expresión, y también me separaría en cuanto que es una garantía de la libertad de expresión. Yo veo el derecho de réplica en una doble faceta, tanto individual como social, y es precisamente un derecho que opera como una garantía de veracidad informativa. Al margen del derecho de libertad de expresión, este es un derecho propio que puede afectar tanto a la esfera jurídica de la persona ante un posible abuso de los medios de comunicación, como una vertiente social que se establece en función de la responsabilidad de los medios de comunicación, no solo de difundir la información, porque en esto es en cuestión de hechos y nos estamos refiriendo a información, sino que no necesariamente tiene que ser verdadera, pero sí se les tiene que pedir que la información sea veraz. Y en este sentido es una responsabilidad de los propios medios difundir este tipo de información, que ante su no acatamiento se dará el derecho de réplica correspondiente. Entonces yo en lo particular coincido con el sentido, pero me aparto de algunas consideraciones y en su momento haré un voto concurrente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Gutiérrez o alguno de los ministros que no ha hablado. Por alusiones personales, presidente. No, realmente no iba a comentar nada, vengo de acuerdo con el proyecto plasma mi pensamiento en esta materia de manera clara y nítida, simplemente para felicitar al ponente y a su equipo de trabajo. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Yo también me uno, desde luego, a la felicitación de un trabajo muy bien estructurado, muy bien informado, con doctrina y con jurisprudencia nacional e internacional. Sin embargo, como lo manifesté cuando voté en la ocasión anterior respecto al proyecto que se desechó, yo no estoy a favor de esta propuesta porque parto de la convicción de que el derecho a réplica se entiende como una parte integrante del derecho a la libertad de expresión, y respecto al contenido de la libertad de expresión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido constante en señalar que quienes están bajo la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Y la propia Corte Interamericana ha reconocido que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tan es así que, por ejemplo, el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen el carácter excepcional
y no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Y en este sentido, da la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar en la mayor medida posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo y la equidad en el flujo informativo. Como parte de ese equilibrio en la difusión de la información, el Estado debe implementar medidas que impidan que el ejercicio de ese derecho, como vertiente de la libertad de expresión, sea susceptible de vulnerar o invadir injustificadamente otros derechos que pueden verse involucrados, como son, por ejemplo, el derecho a la honra o a la reputación, por mencionar algunos. En este contexto, donde adquiere relevancia el derecho de réplica, que por su naturaleza funge como un instrumento tanto para ejercer la libertad de expresión como para atemperar el ejercicio de ese derecho a fin de no vulnerar injustificadamente otros derechos que podrían verse injustificados, cabe destacar que el ejercicio de réplica se encuentra reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien lo identifica con el derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 14.1 del Pacto de San José. Del análisis del propio artículo 14.1 de la Convención, se advierte que el derecho de réplica o de rectificación no procede en forma irrestricta, sino que solo procede contra informaciones agraviantes o inexactas, lo cual es indicativo de que uno de sus objetivos es evitar el abuso de ese derecho y no permitir que su ejercicio se traduzca en una amenaza a los medios de comunicación al realizar su función, la cual se podría ver entorpecida o inhibida injustificadamente ante la obligación a su cargo de dar réplica a cualquier información que divulgar. De ahí que puede afirmarse que el derecho de réplica, si bien se constituye en una herramienta para respetar la libertad de expresión, lo cierto es que si se permitiera su ejercicio en forma ilimitada y restricta, se correría el riesgo de que desvirtuara su naturaleza y en lugar de que fungiera como una garantía de la libertad de expresión, se podría constituir en un obstáculo en el flujo informativo. Siendo esa la condición, llevado al caso en análisis, entonces debe atenderse a que los preceptos impugnados en esta acción establecen la condicionante relativa a que el derecho de réplica solo procede tratándose de divulgación de información falsa o inexacta, lo cual constituye un límite al referido derecho. Por tanto, para decidir sobre la constitucionalidad de los artículos combatidos, es necesario resolver si el límite al ejercicio de derecho de réplica establecido en dichos preceptos se encuentra injustificada o no, pues el artículo 6 de nuestra Constitución, que lo reconoce como un derecho humano, simplemente señala: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Al respecto, estimo que, contrario a la propuesta, la condicionante para ejercer el derecho de réplica establecida en la ley impugnada, referente a que se trate de información falsa o inexacta, se constituye en una restricción injustificada al referido derecho que podría incluso hacer nugatorio su ejercicio. En primer término, si se atiende a que para que el afectado pueda ejercer su derecho de réplica, prácticamente se le obliga a que sea él quien tenga que desvirtuar la veracidad de lo informado, quedando a su cargo la exigencia de aportar pruebas que demuestren la falsedad o inexactitud de la información aportada. Y además, condicionar el ejercicio de derecho de réplica a que solo opere tratándose de información falsa o inexacta impide que exista un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, dato que no se le permite al afectado rebatir, hacer precisiones o poner en contexto la información suya que haya sido divulgada, con independencia de que sea veraz o no. Esta postura, creo yo, es congruente con el criterio orientador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Tristán Donoso contra Panamá, en el que se señaló: dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino equilibrar también, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. Por esas razones, yo votaré en contra del proyecto.
Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro Cosío. En sus términos. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto reservándome a hacer un voto concurrente. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto anuncio voto concurrente, específicamente en relación a cómo se conceptualiza el derecho de réplica. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con la salvedad que mencioné respecto de los párrafos del 27 al 50. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto reservándome un voto concurrente en los términos que lo mencioné. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto, con voto concurrente en los términos de mi propia intervención. Gracias. Señor ministro Lainez Con el Poncet. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra en este punto, estimo que es inconvencional este artículo. Señor ministro Presidente Daniel Morales. También en contra en este punto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta contenida en el punto 1.1, con anuncio de voto concurrente de los señores ministros Saldívar Ledo de la Rea, quien precisa que se refiere a la conceptualización que se realiza en el proyecto del derecho de réplica. También anuncio de voto concurrente de los señores ministros Piña Hernández y Medina Mora. Se reserva el derecho a formar voto concurrente del señor ministro Franco González Salas, el señor ministro Pardo con reservas en cuanto a las consideraciones de los párrafos 27 al 50, y voto en contra de los señores ministros Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales. Muy bien, en esa parte queda resuelto esta parte de la propuesta y continuamos, señor ministro Lainez, por favor. Gracias, ministro presidente. Pasamos al siguiente tema, es el punto 1.2, que se desarrolla a partir de la página 26 del proyecto. El Partido de la Revolución Democrática sostiene que el requisito de demostrar un perjuicio o probar un perjuicio resulta excesivo, en tanto que las personas tienen derecho a que no se publique información falsa sobre ellas, y que resulta obvio que la difusión de dicha información por sí misma causa una afectación. Impugna varios artículos, artículo 2, la fracción 2, en fin, varios artículos, o todos aquellos artículos en donde se agrega la porción normativa y que cause un agravio refiriéndose a la información falsa o inexacta. Asimismo, impugna el artículo 25. El artículo 25 es el que establece las cargas probatorias en el procedimiento jurisdiccional para solicitar el derecho de réplica. Lo impugna una vez en su porción normativa que señala o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado. El proyecto propone declarar este concepto de violación parcialmente fundado. En primer lugar, se aclara que, aunque es esencial que exista un agravio para que proceda el derecho de réplica, dado el contenido del derecho que este Pleno ha acordado, lo fundamental es probar que la información es falsa o inexacta. Es decir, una vez que se acredita esta situación, el agravio queda acreditado en automático. En este sentido, se propone declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa reclamada del artículo 25, porque ninguna de sus lecturas resulta constitucional. Recuerden que también aquí en la ocasión pasada, de manera muy incipiente, pero iniciamos el debate en este punto y inclusive entramos a ver si era posible una interpretación conforme o que fuera acorde. Sin embargo, en opinión de la ponencia, cualquiera de las lecturas me parece a mí que resulta inconstitucional. Por un lado, leer que la O es de manera conjuntiva llevaría a aceptar que forzosamente debe ser probado el agravio. Entonces hay que probar que la información es falsa o inexacta y además la manera en que agravió al ciudadano. Si la O la entendemos de manera disyuntiva, pues tampoco cumpliría el requisito constitucional, porque implica que un solicitante puede probar el agravio, pero no tiene que probar la falsedad o inexactitud
de la información, siendo que este es el elemento que detona el ejercicio del derecho de réplica. En el resto de los artículos impugnados, el proyecto propone reconocer la validez, porque no estamos hablando de carga probatoria, sino que entran de alguna manera en la definición de lo que se entiende como derecho de réplica, es decir, la publicación de una información falsa, inexacta y que agravie. Por eso únicamente se propone a este pleno la inconstitucionalidad de esa porción normativa donde ya en la fase probatoria se exige que el ciudadano tenga que probar el agravio económico, el agravio a su dignidad, a su vida privada, en fin, los elementos que da la propia ley. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Estoy en la página 26 del proyecto y efectivamente yo coincido con la declaración de invalidez del artículo 25, fracción séptima, en esta porción normativa que el proyecto nos propone, que es la que demuestra la falsedad o inexactitud de la información pública. Sin embargo, no coincido con la validez que se declara respecto de los restantes artículos impugnados, el artículo segundo, fracción segunda, el tercero, primer párrafo, el 17 y el 19, fracción tercera. En el párrafo 63 del proyecto, y lo acaba de señalar el señor ministro Lainez, dice que este tribunal considera que los preceptos no resultan inconstitucionales porque no establecen una carga probatoria para quien pretende ejercer el derecho de réplica, sino que únicamente se refiere al hecho indiscutible de que una persona sobre la que se publicó cierta información falsa o inexacta resulte agraviada por tal circunstancia. Yo señalaba, y por eso estaba de acuerdo con el proyecto en sus términos, que en el párrafo 49, página 24, dice que no es un mecanismo reparador de agravios este derecho de réplica. Y si vemos la ley reglamentaria que estamos discutiendo, artículo segundo, fracción segunda, sí tiene un componente donde se está refiriendo a la realización o a la generación de un agravio de diversos tipos. Si ven el artículo segundo, fracción segunda, para los efectos de esta ley se entenderá por derecho de réplica, lo va dando, dice, cuya divulgación le cause un agravio. El artículo tercero, párrafo primero, toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto a la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause agravio. Artículo 17, las agencias de noticias que difunden información falsa o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona. Artículo 19, el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos. Fracción segunda, cuando no se limite a la aclaración de datos o información que aluda a las personas que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio. Yo no creo que sea simplemente una determinación, una individualización de la condición en la que se encuentra el sujeto que quiere ejercer. Me parece que sí tiene una carga, y habiendo asumido los argumentos anteriores, yo estaría por la invalidez de todas estas porciones que han sido señaladas en el proyecto. Sé que no es el momento de plantearlo, pero me parece que también existe respecto de algunos otros artículos la necesidad de hacer una extensión de efectos, como son el 15 y el 13, donde se genera también esta misma situación de agravio. No está planteado predominantemente, esto lo tendremos que ver en su caso en efectos, yo me reservo para ese momento. Pero sí, yo estaría a favor de declarar la invalidez por porciones normativas respecto al conjunto de artículos que anteriormente dejé señalados. Coincido con la del 25, como no está planteando el proyecto, pero creo que debía hacerse esta misma consideración para no generar una condición donde finalmente se tenga que demostrar una condición de agravio para poder generar este derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como bien lo apuntó el señor ministro ponente, de una manera tangencial este punto fue abordado, y si bien no motivo de un pronunciamiento específico de los integrantes de este pleno, la revisión del capítulo general que hablaba del tema de agravio permitía demostrar cómo este artículo 25, lejos de ser una restricción indebida y gravosa para los particulares que se ven aludidos con motivo de una publicación o información en medios de comunicación, puedan tener acceso a la oportunidad de la réplica.
Y el caso es que entre los requisitos para solicitarla, como lo dice el artículo 25, deberán incorporarse las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley. Aquí me detengo, esto es la prueba principal, demostrar la publicación. Y luego dice, las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiere ocasionado. Es un sentido de mayor amplitud el que establece el artículo 25, pues puede no tratarse una información falsa o inexacta. Sin embargo, escrita como se escribió, pudiera haber provocado una generalidad que le causara perjuicio a alguien. Esto es, pudiera estarse el medio de comunicación refiriéndose a una determinada institución, ya sea de carácter civil, militar o religiosa, y a partir de ello generar conjeturas que pudieran afectar a todos quienes integren esa comunidad. Esto pudiera ser efectivamente cierto, pudiera estar revelando algo sucedido al seno de esas instituciones, mas sin embargo la generalización que pudiera hacerse a partir de ello, considerando como un hecho cierto el que le genera la fuente de información, pudiera demostrar el perjuicio que le causa a otra persona integrante de ello, sin estar explícitamente mencionado, que le diera la oportunidad de hacer una réplica. Por tanto, si lo que esta acción de inconstitucionalidad busca es dar al derecho de réplica el sentido más amplio como lo mandata la Constitución, mi interpretación de la fracción séptima del artículo 25 es que quien crea que la información es falsa o inexacta, lo único que tiene que hacer es demostrar que se hizo la publicación y que ésta tiene una respuesta diferente que la que el medio ofrece. Cuando esto parta de un tema específico en donde la información sea cierta, pero por su generalización involucre a otra serie de individuos de carácter abstracto que le alcance a un perjuicio, si tiene la forma de acreditarlo, no obstante estar en el supuesto de información cierta, es para él conveniente formular la solicitud de aclaración. Y esto lo digo con el mayor de los respetos, pues evidentemente el derecho de réplica no solo se genera por circunstancias en donde a un individuo en lo particular se le señale de tal o cual manera a partir de una noticia, sino incluso a las instituciones y a quienes pertenecen a ellas. A través de esto, cualquiera que demuestre, y este es un tema fundamental, un perjuicio, esta información, por más que pudiera haber sido cierta, por su generalización y la conceptuación que a partir de ella hagan de todos los integrantes de esa comunidad, puede demostrar el perjuicio y demostrado un derecho de réplica automático. Por ello creo yo que la debida intelección, como la formula el legislador, es que en el artículo 25 nos establece que el escrito en el que se solicite el procedimiento deberá contener como mínimo la prueba de que la publicación existió. Segundo, si esto es a partir de falsedad o inexactitud, aquella que demuestre que esto no es falso o que es inexacto. Pero si no ese es el caso y su generalización provoca un perjuicio, lo suficiente como para poder garantizar que alguien afectado con ello y en concreto una acción que le hubiera sucedido pudiera permitir, bajo esta perspectiva, lograr el derecho de réplica. Imaginemos que a partir de una publicación de carácter abstracto alguien pierde un contrato de trabajo, pierde una licitación o cualquier otra circunstancia que le hubiera causado precisamente este perjuicio, no obstante que los hechos que se narren allí, no concretizados en su persona, den a entender o sugieran que alcanza a todos los que la integran. Por eso yo estoy por la validez de la disposición aquí cuestionada. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro Pardo? Gracias, señor presidente. En este tema a mí también me surgen algunas inquietudes, porque como ya se ha dicho, el concepto de invalidez respectivo en lo que hace énfasis es en que desde su punto de vista no debiera requerirse la causación de un agravio como un elemento adicional para la procedencia
de esta acción de réplica. Y por ello se impugnan diversos preceptos, empezando por el 2, el 3, el 17, el 19, el 21, el 25 y el 37. El proyecto, al analizar estos artículos, con excepción del 25, que es el que finalmente se declara inválido en una porción, estos artículos son claros en cuanto a hacer referencia al elemento del agravio. El artículo segundo, lo leo rápidamente, que define el derecho de réplica, dice: el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y o imagen. De la misma manera, el artículo tercero hace referencia a que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un perjuicio. Me parece que la lógica de esta legislación es reconocer al agravio como un elemento de la propia acción de réplica. ¿Cómo aborda el proyecto esta problemática? En la página 26 y el primer párrafo de la 27, se dice en el proyecto, voy a la 27 en el primer párrafo, está incluso resaltado con negritas, dice: el agravio, aunque es un elemento esencial del derecho de réplica, es decir, recoge lo que quiso incluir el legislador como un elemento esencial, sin embargo aquí se dice que no requiere ser probado de manera independiente. Su existencia se demuestra automáticamente al comprobar que el afectado tiene un reclamo legítimo en cuanto a que se publicó información falsa o inexacta sobre él. Es decir, lo que estamos señalando en el proyecto es que la sola existencia de información falsa o inexacta genera de manera automática el agravio que también exige la ley. Si partimos de esta interpretación, si compartimos esta interpretación en el sentido de que hay un elemento adicional que es el agravio, pero que éste no requiere ser acreditado de manera específica, sino que basta con que se acredite la información falsa e inexacta, lo estamos eliminando como elemento de la acción de réplica, desde mi punto de vista. Podríamos caminar, como ya se decía, lo mencionaba el ministro ponente, y que algo de esto discutimos la ocasión anterior, con una interpretación que intentáramos conforme sobre este punto, y esta interpretación conforme tendría que ir sobre esta base que señala el propio proyecto. Ahora bien, cuando se alude a estos artículos, el segundo, el tercero, el 17 y el 19, que establecen el agravio como un requisito esencial, el proyecto en su página 29, el párrafo 63, señala, en la parte conducente, dice: sin embargo, este alto tribunal considera que los preceptos no resultan inconstitucionales, puesto que no establecen una carga probatoria para quien pretende ejercer el derecho de réplica, sino que únicamente se refieren al hecho indiscutible de que una persona sobre la que se publicó cierta información falsa o inexacta resulta agraviada por tal circunstancia. En virtud de lo anterior, lo procedente es reconocer la validez de estos preceptos. Mi conclusión es: si damos por buena esta afirmación, ¿por qué resultaría inválido el requisito que establece el artículo 25, en donde dice, bueno, pues si tienes pruebas en relación con el agravio, pues ofrécelas? Porque el artículo 25, que estamos parcialmente invalidando, dice: en el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este capítulo, deberán señalarse, son requisitos del escrito inicial. Y en la parte conducente dice, fracción séptima, las pruebas
que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley. Este es un primer requisito, pruebas de la existencia de la información. Segundo requisito, las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada, o, que es aquí donde aborda el proyecto una posible interpretación dual, dice, o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado. Yo diría, si aceptamos que la sola existencia de información falsa e inexacta genera automáticamente el agravio que también exige la ley, pues entonces deberíamos darle la oportunidad a quien sí tuviera pruebas respecto de ese agravio de poderlas exhibir. Creo yo que no lo marca, en este caso, como una obligación. La interpretación que yo tomaría es que tiene que ofrecer o las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información o las que demuestren el perjuicio, porque si no tendría que haber una I para señalar que tendrían que ofrecerse ambos medios de convicción respecto de ambos elementos. Entonces yo creo que con la interpretación que le damos al precepto respecto del tema del agravio, pues no advierto causa de invalidez de señalar como uno de los requisitos del escrito de demanda y de manera opcional, porque me parece que sí da ese sentido, pues que se exhiban o las pruebas de la información falsa e inexacta o las pruebas del agravio, y si en el caso concreto tiene pruebas de ambas, pues que exhiba evidentemente todas las que considere pertinentes respecto de ambos elementos. Yo por esa razón, y bueno, no sé si vaya a haber un debate respecto de la interpretación que se propone en relación con el requisito del agravio, que yo me reservaría mi opinión respecto a ese punto, pero con la lógica del proyecto me parece que la invalidez no resultaría, desde mi punto de vista, aceptable de esta porción normativa del artículo 25, fracción séptima. Gracias, señor presidente. Señora ministra Piña, por favor. Yo también me inclino por la interpretación que propone el señor ministro Pardo. En primer lugar, lo que estamos analizando es el derecho de réplica directamente con la vertiente individual. Por eso es en relación al agravio en la vertiente individual. En la página 24, como comentó el ministro Cosío, habla que no es un mecanismo reparador de agravios, aunque pueda ser su consecuencia, porque es una herramienta para equilibrar la información. Yo aquí me separé porque también se tiene que ser analizado desde una vertiente individual. Si el derecho de réplica no es solo una garantía para que la sociedad tenga una información veraz y puede en su caso formar su propia opinión, sino también tiene una vertiente individual que protege al individuo cuando se dé la afectación de sus derechos, al margen que pueda optar por diversas vías de responsabilidad. Él puede optar simplemente para que se realice su derecho de réplica y con eso se sienta satisfecho y no hay necesidad de irse a otro tipo de responsabilidad. Entonces, el derecho de réplica, como tiene las dos vertientes, el agravio va directamente con la vertiente individual. Ahora, en la primera sala ya estuvimos analizando lo que en relación con si tenía que haber un agravio o no, y se llegó a la conclusión que sí había un agravio, se necesitaba un agravio y que no cualquier tipo de información, errores o imprecisiones daban lugar al derecho de réplica si no era necesario un agravio. Ahora, como leo yo el artículo, es como lo señala el ministro Pardo, es un derecho de réplica que te puede afectar a nivel económico, honor, vida privada o imagen. En este sentido, el hecho es que si tienen las pruebas, pues las pueden aportar. El estándar de prueba dependerá del caso concreto. Aquí mismo el proyecto nos dice que en este sentido, como se requiere un agravio, que no necesitamos demostrar de manera independiente, pero que se demuestra automáticamente.
pues depende del tipo de agravio que se quiera demostrar y el estándar de prueba estará directamente relacionado precisamente con el parámetro que se quiere demostrar en el derecho de réplica que se vio afectado. El económico, por ejemplo, que nos remite, podría ser motivo de prueba, pero no todos. Automáticamente al señalarse información falsa o inexacta, el estándar de prueba puede ser diferente. Yo leo el artículo como lo lee el ministro Pardo, que es opcional, si las tiene, las puede aportar las pruebas, pero esto no significa que si no las aporta no vaya a ser procedente el ejercicio del derecho de réplica. Es simplemente el momento en el que el agraviado o el actor en este caso puede presentar las pruebas en el procedimiento específico. Entonces yo estaría en este sentido en contra del proyecto y por reconocer la validez de esta porción normativa, y con el proyecto en reconocer la validez de la calificativa de agraviante que lo agravie en los demás artículos. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo creo que había que hacer una distinción importante en el análisis, porque el artículo 25, que es el que se está invalidando en una porción normativa, está dentro del capítulo del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica. Aquí ya estamos frente a la acción que tiene que desarrollar un juez, en este caso un juez federal, como está la ley, ¿no?, para determinar si se tiene razón o no, ya en un caso de conflicto específico. Consecuentemente, me parece que la norma en este caso responde a esa lógica. Si yo, persona que solicitó la réplica, no me es concedida y decido irme ante el juez, pues me parece que por razón natural tengo que dar todos los medios de prueba que acrediten que la información, primero que se publicó la información y segundo que la información publicada es falsa o inexacta, para que pueda ser analizado por el juez, si no sería prácticamente imposible. Coincido con la ministra en que esto dependerá de cada caso concreto y la intensidad y la extensión del digamos, el esquema probatorio, pues se definirá por esas condiciones, pero sí creo que en estos casos tiene que haber la aportación de las pruebas con que se cuente. No basta con argumentar que la información sí existió y que fue falsa o inexacta, ya se está en presencia de un procedimiento judicial como la propia ley lo establece. Me parece que esta es una primera cuestión que tiene que ser tomada en cuenta en la ponderación. En los otros artículos ya se refieren propiamente a digamos, al funcionamiento natural del ejercicio del derecho de réplica ante el agente, sea quien sea, que produjo una información falsa o inexacta. Aquí me parece que el concepto agravio toma también una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque si se interpreta que el concepto agravio es un elemento, como le decía el ministro Pardo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, es un elemento de la propia acción que puede intentar una persona para impulsar una réplica en un medio de difusión, pues entonces también habría la obligación de comprobarlo en ese momento que me está generando un agravio. Creo que esto, honestamente, yo no lo concibo como una parte necesaria para ello. El particular, la persona va y le dice, tú publicaste esto y yo te estoy pidiendo que hagas esta réplica porque lo que publicaste es inexacto o falso. Consecuentemente, a mí me parece que aquí sí podríamos ponderar, invalidar esa porción de tal manera que no haya en ningún caso la interpretación de que debió haber acreditado ello y entonces esa sea la razón para no publicar, porque esto me parece, y así lo veo hasta ahora, sería un tanto contradictorio con lo que hemos sostenido del derecho de réplica en sí mismo. Esa sería mi posición hasta ahora, presidente, con la intención de escuchar opiniones. Gracias. Gracias, señor ministro. Me ha pedido la palabra el ministro Pérez Dayán, el ministro Gutiérrez, el ministro Saldívar, pero el ministro ponente
quiere una tarjeta blanca de aclaración. Que quizá únicamente, ministro presidente, con la idea quizás de abonar a la metodología para abordar este tema complejo. Yo creo que primero, o así quisiera yo entenderlo, antes de hacer propuestas que pueden ser muy enriquecedoras o que mejoren el proyecto, que lo corrijan en cuanto a estas porciones normativas. Si estamos de acuerdo todos, a la mayoría, en que no se debe de exigir un estándar probatorio respecto del agravio. En mi punto, sería el primer punto. Si ya decidimos, entonces vamos a ver cuáles son las porciones normativas que se corrigen o no se corrigen, o que es inválido o no inválido. El proyecto parte, y desde el proyecto anterior así lo hicimos ver, que el exigirle al agraviado, al ciudadano, al particular, que acredite un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen, hace nugatorio el derecho de réplica, sobre todo con los plazos que se están dando. Pero además lo desvirtúa. Si yo ya voy a tener, alguien lo ha manejado como opción, tener que acreditar este agravio, pues entonces ya es un medio reparatorio, pues entonces es inconsistente exigirle al particular que acredite este agravio cuando no sirve para el derecho de réplica, porque finalmente, ya lo dijimos, no se trata de hacer que el medio retire la publicación, pida una disculpa o pague daños y perjuicios. Por eso en los medios reparatorios sí se exige este estándar de prueba, sí se exige, porque entonces en el medio reparatorio, si voy a hacer que el medio o se retracte, pida disculpa pública, y además, si te ocasionó este perjuicio, entonces tiene que repararlo mediante daños, perjuicios o los medios que establezca el juez. Yo creo que me parece a mí definir si hay una mayoría en el sentido de decir no se requiere un estándar probatorio del agravio en este sentido, porque creo yo, pues hace nugatorio, o estos estándares son compatibles con los medios preparatorios, pero no con el derecho de réplica. Imaginemos un ciudadano que en los días que se exigen para promover el derecho de réplica, tenga que probar un agravio económico, ¿no? Cualquier ejemplo nos llevaría, creo yo, a lo imposible, o la mayoría de los casos exigirle una carga desmedida en cuanto a poder hacer una réplica. En cualquier caso, ¿cómo se acredita el agravio en el honor? Pues con periciales, con testimoniales, con el económico, igual con elementos técnicos, o que creo que en los tiempos del derecho de réplica y la finalidad son incompatibles. Gracias, perdón por haber sido largo, pero creo que es importante, porque quiero entender, si estamos de acuerdo en que no se exige, luego entraríamos a ver qué es lo que es inválido o no en estas porciones. Gracias. Estando entonces para el uso de la palabra 1, 2, 3, 4, 5 ministros, y estando ya avanzada la hora, yo les ruego que continuemos el día de mañana en la discusión de este asunto, porque además tenemos una sesión privada a continuación para ver asuntos internos de la Corte, de tal modo que los convoco para la próxima sesión pública ordinaria el día de mañana en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analizó en un primer momento un incidente de inejecución de sentencias, el número 205/2017, el cual fue retirado para estudio de algunos documentos que se han presentado al respecto, y en su momento será revisado nuevamente por el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Posteriormente, el Pleno inicia el estudio de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, la número 122/2017,
125/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015 vinculadas a esta figura del derecho de réplica, un asunto que se inscribe fundamentalmente en el estudio de esta ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un asunto que en este momento ocupa los primeros considerandos, los primeros elementos del estudio del proyecto que se plantea al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la procedencia del derecho de réplica, y sobre esto continuará en la sesión siguiente, en la sesión del día de mañana, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, y sobre ello estaremos comentando. Gracias por la atención a esta transmisión del Pleno en vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándole para que en punto de las 9 de la noche pueda dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. Al inaugurar el tercer foro regional sobre inmigración y protección internacional, el ministro presidente Aguilar Morales señaló que el principal reto para los estados es garantizar la seguridad de los migrantes. Indicó que garantizar el acceso a la justicia para esta población es el principal reto de los poderes judiciales. Y los exhorto a seguir impartiendo justicia con perspectiva de derechos humanos, tomando en consideración las graves desventajas de quienes se encuentran colocados en una situación de vulnerabilidad, como son aquellos que tienen la necesidad de emigrar. 3 sentencias de tribunales mexicanos recibieron el de acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional que entregan órganos protectores de derechos humanos. El segundo lugar fue para una sentencia clave para la protección del derecho a solicitar y recibir asilo, mientras que el tercer lugar lo obtuvo una resolución protectora de un menor de edad en condición migratoria irregular en los Estados Unidos. Recibió una mención especial, un amparo directo en el que se habían violado derechos de un trabajador extranjero. Senadores del PAN, PRD y PT Morena interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra todo el contenido de la Ley de Seguridad Interior. Argumentaron que viola 11 artículos de la Carta Magna, además de derechos humanos contenidos en tratados internacionales. El país está en una convulsión interna en materia de seguridad brutal, y no puede dejarse una ley que establece la militarización del país que nadie quiere. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación a que se mantenga pendiente de esta señal. Pásela muy bien. This is the story of 70,000 years of human history. War and wisdom, heroes and tyrants, courage, cruelty and disaster. It shows us where we came from, who we are, and what the future might bring. The history of the world. Lunes, 19 horas.